Saludos, queridos estudiantes. Espero que ustedes en casa todos se encuentren bien. Eh, Vamos a sostener hoy nuestro primer encuentro por esta vía, una diapositiva grabada. Eh, y sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo año escolar 2020-2021. Un año bien difícil porque nos ha golpeado la pandemia del COVID-19, pero si ponemos nuestra disposición y nuestras ganas de estudiar, vamos a salir adelante. Yo he conseguido una pequeña frase que quiero compartir con ustedes. Y dice así: el COVID-19 ha golpeado la salud, la sociedad, la economía, el comercio, el turismo, las aerolíneas, el deporte y muchas cosas más. Que no nos golpee nuestra fe. Vamos a mantener la calma y oremos con paz en el corazón. Cada uno de nosotros debemos de tener una mentalidad positiva para este nuevo comienzo. Sé que es muy difícil porque nunca hemos experimentado esta modalidad virtual y siempre hemos tenido la convicción de que para aprender y para tener un proceso educativo tenemos que estar uno frente al otro, pero ya sabemos que no es así y que de una forma u otra, mediante herramientas que nosotros antes nos conocíamos, podemos tener ese acercamiento. Antes de entrar en materia, quiero dejar bien en claro algunas normas de convivencia para las reuniones virtuales que vamos a sostener, sea ya por medio de Zoom, por medio de otras aplicaciones que más adelante vamos a ir conociendo. El primer punto es la puntualidad. Eh, Ustedes saben que no hay que abundar mucho en eso. Para que todo proceso se dé, debemos estar siempre todos puntual a la hora que se planifique. La segunda es participar en todas las actividades que se planteen. En la tercera, respetar los turnos. Si una persona está hablando, vamos a hacer silencio, vamos a dejar que se exprese y luego después, si tienen alguna duda, ustedes saben que su espacio está para poder expresar. Estar bien representados porque las clases que estaremos impartiendo por Zoom serán grabadas y serán enviadas a los respectivos autoridades para tenerla como evidencia. El próximo punto es que si usted llega tarde a una reunión, debe de ingresar en silencio e informar al profesor a través del chat de la clase. El siguiente punto es que el estudiante debe de poner su micrófono, celular, tablet o computadora en silencio al momento de que el maestro esté dando las explicaciones, para que todos podamos entender, ¿verdad? El siguiente punto es lograr y favorecer una buena escucha y comunicación para que el profesor pueda en ese entonces, a través de eso, poner los micrófonos en silencio para poder lograr y favorecer una buena comunicación y escucha. También debemos de levantar la mano o utilizar los iconos que están dispuestos en la barra de herramientas de Zoom más debajo para realizar consultas o alguna otra duda o para pedir un espacio. Y por último, pero más importante que todo, debe de haber un trato de respeto y amabilidad y no olvidar dos palabritas que son clave para la comunicación, que es por favor y gracias. Bien, en este año, nosotros el año pasado vimos la asignatura de biología y hoy empieza este proceso con una nueva asignatura que es química. Ustedes tuvieron la oportunidad de en tercero ver una parte de esto, pero no de forma profunda, porque en tercero hay contenidos que se mezclan, tanto la química como la física. Entonces, antes de entrar en materia con lo que vamos a trabajar, quiero definirlo un poco para que entendamos de qué es lo que vamos a hacer, de qué es la química. Y según un autor que yo considero que es uno de los mejores, su nombre es Raymond Chan, eh, él ha escrito varios tomos del libro,
ha llegado hasta el tomo 12 sobre química. Él dice que la química puede definirse como el estudio de la materia que constituye el universo y los cambios también que producen o experimentan estos. Otro autor es Linus Pauling. Más adelante nosotros, cuando estemos trabajando en lleno la tabla periódica, vamos a conocerlo. Que define la química como una ciencia que estudia las sustancias, su estructura, las propiedades de esta y las reacciones que se transforman cuando se transforman en otras sustancias. ¿Cómo vamos a trabajar y qué vamos a trabajar? Pues seguro ya ustedes han visto o con su primer encuentro con los demás maestros, han escuchado acerca de un cuadernillo, acerca de las clases por la televisión, y sí, esa es la respuesta. Nosotros vamos a estar desarrollando unos cuadernillos que serán uno por mes y se trabajará mediante la estrategia de desarrollo de proyectos, y también tendremos por otro lado la televisión, que serán clases grabadas por otros maestros que ustedes tendrán que ver, que va de acuerdo a los contenidos del currículum y también al desarrollo del cuadernillo. Esas clases tendrán 2 horarios que ya ustedes conocen y también los canales por donde se van a transmitir. Además, contarán con nuestra supervisión y con el desarrollo también de algunas actividades que nosotros también le vamos a facilitar para complementar el aprendizaje. Bien, las actividades que corresponden a esta primera unidad. Dentro de esta están la introducción al tema de la formulación, la aplicación de la tabla periódica, ahí van a tener ustedes una lectura de un texto y análisis también. Fundamentos de la tabla periódica, confección de una tabla periódica, o sea que ustedes van a tener que hacer una tabla periódica con los materiales que ustedes tengan a disposición en sus casas. También hay una actividad que tienen que formular, saber, o sea, investigar acerca de la formulación de los ingredientes, de los desinfectantes y de cuidado del COVID-19. Y también tienen que completar un cuadro interactivo donde van a colocar ustedes los elementos y las formulaciones correspondientes para cada uno de estos. Eh, ese es, ese es el contenido que tenemos en la primera unidad. Bien, la actividad que nos corresponde a nosotros en esta unidad es la actividad 4, con el tema de la teoría de la formulación. ¿Pero qué es una formulación? Bueno, una formulación se define como una disciplina que regula las convenciones a emplear en la utilización de fórmulas químicas. Se establece mediante un sistema de símbolos y notaciones que representan las sustancias elementales y compuestas. O sea, que una fórmula no es nada más y menos que la representación de los elementos en símbolos y en subíndices. Ustedes observan ahí, en la parte derecha, ustedes tienen ahí la fórmula del agua, la más famosa de todas, en la que casi todos conocemos. Ustedes ven ahí una H, un 2 que está debajo, que se llama subíndice, y una 1. Las letras H y O son los símbolos y el número 2 es el subíndice. Las H y O representan dos elementos y el subíndice 2 representa el número de elementos que debe de haber para formar esa molécula. O sea, H2, 2 átomos de hidrógeno, y O, un átomo de oxígeno. Entonces, nosotros en esta unidad, en estas actividades que vamos a realizar, vamos a conocer más a fondo, por así decirlo, acerca de los elementos, de los símbolos, tabla periódica y todo lo que tiene que ver, pero relacionándolo con lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19. Para la actividad 1, tenemos el texto, que ya le mencioné anteriormente, que tenemos que leer y tenemos que responder. Entonces, como primera instancia, les voy a dejar una pregunta por ahí para que entonces la escriban en su cuaderno y cuando tengamos la oportunidad de reunirnos por Zoom, entonces vamos a discutir esto. Dice la pregunta, ¿por qué es tan importante conocer las propiedades de los elementos? Esa pregunta, cópienla por ahí, respóndanla, investiguenla como ustedes deseen.
dice la primera actividad: lee el texto con mucho cuidado, anota las ideas y preguntas que se te van ocurriendo. Luego, en un encuentro con el docente, clarifica tus inquietudes. ¿Qué son las formulaciones? Así se llama el texto. Ustedes tienen el cuadernillo, léanlo. Esto es parte de la primera asignación que tienen para así nosotros tener, cuando tengamos el primer encuentro, hacer lo que nos pide esta actividad. Bien, hemos llegado al final de esta presentación, pero antes quiero asignarle unas tareas. Tienen que realizar la actividad 1, como ya les dije anteriormente, y también la actividad número 2. Vayan, que está más debajo de la actividad 1. Además, como forma adicional, antes de desarrollar todo el tema, quiero que me hagan unas investigaciones de algunos conceptos que son básicos para entender el tema de una mejor manera. Entonces, quiero que me investiguen qué es un átomo. También van a dibujar un átomo y sus partes. La otra es que tienen que investigar qué es un elemento y también las propiedades que conforman estos. Entonces, hasta aquí esta presentación. Realicen las tareas y cuando tengamos el primer encuentro, entonces vamos a discutir todo esto.